Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gloria a Dios. Gracias a Dios por quienes han sentido no solo el deseo, sino la necesidad de estar aquí en la casa de Dios. Venimos a adorarlo porque nuestra alma necesita de Él. Y venimos también con el deseo de que Él nos bendiga a través de su palabra, de su presencia y de otros beneficios más que Él siempre está dispuesto a concedernos. Así que bienaventurados, hermanos, los que comprenden que estar en la casa de Dios no es, hermanos, no es algo inútil, sino que es un beneficio para nosotros mismos. Vamos a ir a la Sagrada Escritura y los invito para que abran su Biblia en el libro del Génesis. Pareciera que este libro, que significa principios, nos enseña muchas cosas, hermanos, que principiaron en la humanidad, aún en los creyentes, para nuestra enseñanza y poder aprender, hermanos, de sus aciertos como también de sus errores. Vamos a dar lectura en Génesis 24, a partir del verso 61. Repito, Génesis capítulo 24, versículo 61 hasta el 67. Vamos a esperar que todos tengan esa porción de la palabra. No va a ser difícil encontrar la porción. Génesis 24, versículo 61 al verso 67. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en forma alternada. Su servidor va a leer el verso 61, usted es el que sigue, y luego al final nos vamos a unir en el versículo 67. Vamos a poner el sentido, hermanos, en lo que leemos, y dice la palabra del Señor así. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Juntos introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bondadoso Dios y Padre, estamos en estos momentos para compartir tu palabra. Quiero rogarte que
nos ayudes en tal forma que podamos compartir lo necesario, lo que sea oportuno, solo lo indispensable para el provecho de quienes estamos aquí y quienes también, Señor, están en cualquier otro lugar a través de la plataforma, y poder, bendito Dios, apreciar las enseñanzas que tú nos ofreces. Te rogamos que nos des tu gracia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntese, por favor. He hecho uso de esta breve porción de la palabra porque haber leído todo el capítulo y el que sigue hubiera sido mucho tiempo el que hubiéramos ocupado. Pero hice, hermanos, o leímos esta porción porque por lo menos nos ayuda a entender el asunto al que nos queremos referir. En esta hora yo quiero compartir el estudio que se me ha, hermanos, concedido para exponer. Quiero hablar acerca del fracaso familiar de un buen matrimonio. A ver, hermanos, vamos a repetir eso. El fracaso familiar de un buen matrimonio. A ver otra vez, hermanos. El fracaso familiar de un buen matrimonio. La última vez, el fracaso familiar de un buen matrimonio. Era costumbre en el tiempo de Isaac y de Abraham que el padre, en este caso Abraham, hiciera los arreglos necesarios para el casamiento de su hijo. Sin embargo, en el caso de Isaac, era muy importante, como heredero de la promesa de Dios, que éste se casara con una mujer que valorara el pacto de Dios. Así que Abraham quería que la futura esposa de su hijo fuera de su parentela y no una de las cananeas, paganas, idólatras, en donde habitaba Abraham. De manera que entonces el patriarca Abraham, consciente de su gran responsabilidad de escoger para su hijo la mujer idónea, envía a su criado, el más anciano, llamado Eliezer, para que vaya a la tierra de donde él salió y, hermanos, vaya con la consigna de encontrarle esposa a Isaac, el hijo amado de Abraham. Qué responsabilidad tan seria y tan delicada. De manera que hasta el administrador, me refiero a Eliezer, tuvo necesidad de hacer hasta una oración y decirle al Señor: Señor, ayúdame, envía a tu ángel delante de mí para que yo pueda escoger, para que pueda traer la mujer que le conviene al hijo de mi señor Abraham. Y esta historia es tan importante, hermanos, que el libro del Génesis ocupa el capítulo más largo de todo el Génesis. Hermanos, de este evento, se desprenden para nosotros los cristianos, los creyentes de todos los tiempos, algunas lecciones muy, hermanos, notorias. Por ejemplo,
Una lección puede ser la responsabilidad que tenemos nosotros los padres de procurar que nuestros hijos se casen con gente de la misma fe. Se casen con gente de nuestras mismas prácticas y creencias. Se puede desprender también otra lección, que los cristianos no deben casarse con los que no son cristianos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? De manera que, hermanos, nosotros como padres debemos de estar al tanto de qué es lo que pasa en la cuestión amorosa o sentimental de nuestros hijos, con quienes, hermanos, tienen esa relación o con quienes empiezan, hermanos, a tener sus amoríos. Porque si es alguien que no conoce de Dios, puede ser nocivo para su relación y puede ser nocivo para su matrimonio. Este pasaje también nos puede enseñar que es importante escoger, o mejor dicho, que es importante, hermanos, hacer uso de la oración desde ya, hermanos. Desde que nuestros hijos estén niños, pedirle a Dios que el día que tengan que unirse en matrimonio lo hagan con las personas idóneas, con las personas que Dios, hermanos, ponga al alcance para que les vaya bien, para que sean felices, para que tengan vidas armoniosas, porque de lo contrario, hermanos, va a ser un grave problema. Y nosotros podemos apoyar desde la infancia con nuestros consejos, con nuestras oraciones, con, hermanos, en alguna forma, hasta con la enseñanza de la palabra, de hacerles ver que les conviene casarse con una cristiana o con un cristiano. Pero, hermanos, lo que más resalta aquí en esta porción es lo que voy a subrayar a continuación. Nosotros notamos que en este pasaje Abraham quiso que la mujer que se casara con su hijo Isaac fuera de la tierra de donde él venía, porque en la tierra que peregrinaba entre los cananeos eran idólatras, eran malos, tenían otras costumbres, tenían otras formas de vida y ofendían a Dios. Entonces este hombre quiere que su hijo se case con una mujer que tema a Dios. Y por la gracia de Dios, según vimos, este administrador de Abraham hace todo lo posible y efectivamente encuentra la mujer que Dios había preparado para Isaac. Y Dios le permite que acepte hasta el padre y la madre para dejarla ir sin conocer a Isaac. Así que, hermanos, todo se formuló y estuvo confirmado que fue Dios el que intervino. Y por supuesto, hermanos, que la presencia de Rebeca ante la tristeza y el dolor que tenía Isaac porque su madre había muerto, ella vino a llenar su corazón, a consolarlo, a fortalecerlo, a acompañarlo en su soledad. Y, hermanos, fue una pareja feliz. Pero aquí viene el asunto, hermanos, porque en el caso
de Rebeca y de Isaac, todos podríamos suponer que si Dios dirigió a esos dos para que se casaran, hermanos, y fueran, hermanos, pareja, podríamos imaginar que una pareja a quien Dios une no va a tener dificultades en el matrimonio. Que todo va a ser, hermanos, color de rosa. Que no va a haber ninguna queja, que no va a haber absolutamente ningún problema. Sería un error pensar eso, hermanos, porque el hecho de ser un matrimonio, de ser un hombre y una mujer distintos en naturaleza, implica que puede haber malos entendidos, que puede haber momentos, hermanos, de dificultad, pero que se pueden resolver teniendo una buena comunicación, pudiendo, hermanos, ir a Dios, sometiéndonos el uno al otro según como el Señor lo enseña, y se pueden resolver muchos problemas. Pero, hermanos, en el caso de Rebeca e Isaac, vamos a encontrar que aunque fue un buen matrimonio, ellos, hermanos, fracasaron en el cuidado de su familia. Ellos no se cuidaron de cumplir con los deberes que debían de cumplir como pareja, como padre y madre que están al frente de una familia. No procuraron cumplir con los deberes que también delante de Dios ellos tenían. Fue un buen matrimonio, pero fracasó, hermanos, en relación al cuidado de sus hijos, porque esta familia terminó muy trágicamente. Esos dos hijos que tuvieron se odiaban. Esos dos hijos que tuvieron, al final, hermanos, uno tuvo que salir fuera de la casa porque el otro lo quería matar, porque este otro hermano le había robado su primogenitura y le había robado hasta la bendición del padre, y había hecho muchos, hermanos, había cometido varias fechorías, y este otro hermano lo quería aniquilar. Y la madre Rebeca tuvo que decirle a su hijo: salte de aquí, porque Saúl te va a matar. Y terminó, hermanos, en ese cuidado familiar. Este matrimonio, hermanos, compuesto por Dios, terminaron mal. Así que vamos a ver pues en qué consistió el fracaso familiar de un buen matrimonio. Lo primero que podríamos encontrar en esta porción bíblica es que, hermanos, el fracaso familiar de un buen matrimonio puede suceder cuando los padres muestran parcialidad hacia los hijos. ¿Qué quiere decir ser parcial? Ser parcial quiere decir favorecer a una persona aparte de los demás. El caso de este matrimonio, la familia la vinieron a conformar dos hijos, Esaú y Jacob. Los dos nacieron casi juntos, eran mellizos. Por voluntad divina así nacieron, uno rubio y velludo y el otro lampiño. Y aunque eran diferentes el uno del otro, los dos eran hijos de Isaac y de Rebeca. Sin embargo, la Biblia subraya en el capítulo 25, hermanos, versículo 28, dice: y amó Isaac
a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Qué mal hacemos los padres con tener un preferido entre nuestros hijos, de tener un consentido y a los demás darles un trato o un cuidado, hermanos, secundario. El problema aquí con Isaac y Esaú es que Rebeca amaba a Isaac y Rebeca amaba a Jacob y Isaac amaba a Esaú. Esaú se convirtió, hermanos, en un hábil cazador. Era un hombre medio alocado. Su padre lo admiraba mucho porque era un hombre, hermano, fuerte, un hombre velludo, un hombre fornido, un hombre hábil para cazar. Pero también era un hombre impulsivo, era veces generoso, pero las cosas de Dios o los valores espirituales los tenía en poco. Fíjese, menospreció su primogenitura y se la vendió a Isaac por un platillo de lentejas. Y conste que la primogenitura era algo muy valioso en esas culturas. El hijo mayor recibía cuando el padre moría. Él tomaba la batuta, hermanos, para dirigir la familia. Y aparte recibía doble herencia en relación a los demás hijos. Se constituía en el patriarca siguiente. Pero a ese muchacho, hermanos, o a ese hombre no le valió absolutamente nada la primogenitura, que hasta fue capaz de podérsela cambiar a su hermano por un plato de lentejas. Y su padre lo amaba mucho. Y nunca fue para poderle llamar la atención, para poder decirle: oye, ¿por qué obras de esa forma? ¿Por qué actúas de esa manera? Si la primogenitura es algo que proviene de Dios, Dios te permitió nacer primero a ti. Es un compromiso que tienes con Dios, quizá, hermano. Pero según se ve, hermanos, Isaac, que era el hijo de Abraham, no tuvo el cuidado de, hermanos, formar a su hijo, que era el preferido, en conceptos, en valores, en principios cristianos adecuados que ayudaran a ese muchacho, hermanos, a no ser como él era. Menospreciaba las cosas de Dios. Vaya, hasta se casó con paganas. Se casó con mujeres, hermanos, que no temían a Dios. A diferencia de Esaú, de Jacob, fue pacífico. Amaba la vida hogareña. Era eficiente en el manejo de los asuntos familiares, pero también era mañoso y era astuto en el trato con los demás. Esto debido a que su madre lo amaba más que a Esaú. Y su madre, en cierto modo, hermanos, apoyaba sus ambiciones, apoyaba sus intereses, apoyaba sus tramas, apoyaba, hermanos, sus ideas, apoyaba, hermanos, sus propósitos, apoyaba en mucho lo que Jacob, hermanos, hacía o pensaba mal.
Qué mal está eso de que en una familia nosotros los padres tengamos nuestro preferido y que lo consintamos de tal forma o la consintamos, aunque lo que haga esté mal. Y a los otros sí les podemos llamar la atención o los podemos de alguna forma relegar, porque a mi hijo no me lo tocan o a mi hija. Ténganle cuidado, que los demás no son sus hijos. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, y por lo tanto a todos debemos darles el valor, hermanos, que merecen. A todos, puesto que son herencia de Dios en nuestra vida, debemos darles el trato, debemos de darles el cuidado, debemos aplicar el esmero, debemos aconsejarlos, debemos dirigirlos, evitarles, hermanos, que el mal les visite con el consejo oportuno, con la dirección precisa, porque son nuestros hijos. No importa que sea el más pequeño o que sea el más grande, que sea el más negro o que sea más blanco, o el que sea más chaparro, o el que sea, hermanos, más alto. Son nuestros hijos, los hijos que Dios nos dio, y por lo tanto, hermanos, debemos de ser imparciales, parejos, hermanos, para criarlos, para ayudarlos, protegerlos, favorecerlos en el momento en que sea necesario. Pero esta pareja no hizo eso. Fue un buen matrimonio, pero fueron malos padres. Fracasaron en el cuidado de sus hijos. El fracaso familiar de un buen matrimonio puede suceder cuando los padres descuidan la insistencia en los valores y principios de la fe. En el capítulo 25, hermanos, el verso 34 y 35, perdón, 26, 34 y 35, ahí dice esto: Génesis 26, 34 y 35 dice: y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Empezó a nacer un problema solo por causa del descuido de sus mismos padres. Esto sucede cuando los padres descuidamos la insistencia en los valores y principios de la fe. Me atrevo a asegurar que este matrimonio conocía mucho de principios, de deberes y de valores del Dios verdadero. Conocían a Jehová de los ejércitos. Sabían lo que debían practicar, pero en relación a sus hijos descuidaron la influencia suficiente. Las evidencias bíblicas confirman con sus hechos que ellos, hermanos, no aplicaron la enseñanza de los principios de la fe en sus hijos, que Esaú, en cuanto llegó a la mayoría de edad, hizo lo contrario a sus padres, inclinándose a mujeres paganas. Fue descuidado e insensible al valor de privilegios espirituales. Jacob, por otra parte, en el afán de obtener sus ambiciones, echó mano del fraude, de la mentira, del acecho.
Los dos salieron, hermanos, por distintos rumbos, y según se ve, sus padres no tuvieron el cuidado, hermanos, de enseñarles los valores que ellos conocían. Imagínense Isaac, si no conocería del temor de Jehová, si no conocería de la obediencia a Dios, si no conocería, hermanos, las enseñanzas del Dios que su padre Abraham adoraba, glorificaba, había creído, había aceptado, había recibido, había seguido. Él fue testigo de todo eso, pero no fue, hermanos, cuidadoso en enseñarle a su hijo, por lo menos al preferido, enseñarle el temor a Jehová. La madre igual, Rebeca, sabía de Dios, pero consintió inclusive hasta en que su hijo robara, hasta engañara a su padre para robar la bendición de Isaac. Y eso pues puso a la familia de este buen matrimonio, lo puso, hermanos, en un plano del fracaso, del dolor, de la tristeza. Hermanos queridos, hermanos padres de familia que me escuchan aquí y donde quiera, el insistir y el tratar hasta lo máximo de que nuestros hijos dependan de Dios en la oración, de que asistan a los cultos, de que sean honestos, de que sean fieles, de que sean sinceros, que no hagan mal a nadie, que no roben, que no mientan, que obedezcan lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hermanos, que entiendan lo que significa la vida de comunión con Dios. Si nosotros no insistimos en eso, nosotros mismos vamos a provocar que nos suceda lo que le sucedió a este buen matrimonio. Vamos a fracasar en nuestro cuidado familiar. La Biblia manifiesta claramente que, hermanos, debemos a nuestros hijos, instruye al niño en su carrera, y cuando sea viejo no se va a apartar. Si no oramos con ellos, si no, hermanos, le leemos la escritura, si no los traemos a la iglesia, si no venimos con ellos a la escuela dominical, si no les enseñamos la honestidad, si no les enseñamos lo que es el respeto, si no les enseñamos que a Dios no le agrada la mentira, que a Dios no le agrada, hermanos, cuántas cosas podemos enseñar, y nosotros con el ejemplo podemos mostrarles que honramos a Dios, que servimos a un Dios vivo, que tememos, que obedecemos, que, hermanos, que seguimos a un Dios y a una enseñanza en la palabra, hermanos, que nos dirige por un buen camino. Hermanos, no podemos esperar otra cosa más que simplemente lo que recogió Isaac y recogió Rebeca. Ese matrimonio fracasó en el cuidado familiar. El fracaso familiar de un buen matrimonio también puede suceder cuando los padres se vuelven cómplices de las obras de maldad. Amén, hermano. ¿Quiere ir conmigo a Génesis 27, versículos 6 al 13? Dice allí: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí que Esaú mi hermano es hombre velloso, yo lampiño, quizá me va a tocar mi padre y me tendrá por un burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráeme lo que te digo, yo me encargo. Se volvió una cómplice de sus mañas, se volvió una cómplice de la mentira, se volvió de una cómplice de sus atracos, se volvió de una cómplice de sus ambiciones, se volvió una cómplice, hermanos, de lo que no es, hermanos, agradable a los ojos de Dios. Qué mal que nosotros oigamos a nuestros hijos que dicen mentiras y no seamos capaces de poderles decir por lo menos: eso no es correcto, hijo. Sabe que cuando yo era, hermanos, pequeño, de algunos 8 años, tuve una abuela. Ya desde entonces, por la gracia de Dios, el evangelio llegó a mi casa, a nuestra familia, y mi abuela era una muy buena cristiana, muy fiel creyente, y en la forma como pudo nos enseñó, hermanos, lo que debíamos aprender acerca de un buen comportamiento delante de Dios. Mi hermana, que era una rival, hermanos, allí en la familia, hermanos, un día me sacó de mis casillas y le expresé una palabra que no era una mala palabra, pero que sí se lo dije en una forma, hermanos, de ofenderla. Haga de cuenta que le dije tonta, pero de otra forma. Y mi madre, que le decíamos así a la abuela, me escuchó. ¿Y usted cree que pasó por alto eso? No, señor, se devolvió la damita y me dijo: a ver, venga para acá. ¿Qué fue lo que le dijo? No, mamá, no dije nada. ¿Cómo no, si yo lo oí? Eso que usted le dijo no es correcto para nosotros. Eso que usted le dijo es malo. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Así que venga, vamos a corregir ese detalle. No, mamá, ya estuvo. Yo pensé, me va a pegar, hermanos, me va a golpear. Y hermanos, hizo una cosa, agarró un papel periódico, lo llevó a la lumbre, hermanos, y el papel periódico, cuando empieza a arder, hace una llamarada grande. Me dijo: a ver, abra la boca, porque le voy a quemar esa boca de donde salió esa cosa mala, porque usted no debe de andar diciendo eso. Ábrala. ¿Usted cree que yo la abrí? Al fin, cuando ya se apagó todo, ella me dio una buena lección. Nosotros no debemos andar diciendo. Aquí en esta casa, aquí nosotros honramos a Dios. Así que usted tiene que, de su boca, no andar saliendo cosas malas. Santo remedio, hermanos, santo remedio. Tal vez por allá, hermanos, de jovencillo, por allá decía cualquier tontería, pero en casa, derechito, hermanos. Bienaventurados los hijos que tienen padres de esa estirpe, hermanos, de esa clase. Padres que son capaces de estar al tanto para corregir lo que anda torcido.
para, hermanos, en alguna forma enderezar lo que ande chueco y ser capaces de decirle: eso no es agradable a los ojos de Dios. Tristemente, Jacob y Esaú no tuvieron una clase de padres que pudieran haber señalado sus errores y haber evitado que cometieran las faltas que cometieron, sino que todo lo contrario, sus padres fueron cómplices de las faltas que cometían delante de Dios. A las claras se deja ver en este matrimonio que, lejos de esta precaución y encauce, se volvieron cómplices de sus acciones y de sus estratagemas para cada quien obtener sus propios beneficios. Esta historia termina, hermanos, con un hijo huyendo, Jacob, y Esaú, su hermano, queriéndolo matar. Un padre anciano a punto de morir y una mujer quedándose sin sus hijos, hermanos, por causa de no haber cumplido con los deberes que tenían tanto uno como otro, de haber aplicado el orden, la disciplina, haber educado a sus hijos en el temor de Dios. Quiero finalizar con un último, hermanos, aspecto de este fracaso familiar, de este buen matrimonio. Y quiero decir que este fracaso, el fracaso familiar de un buen matrimonio, puede suceder cuando los padres carecen de unidad en cuanto a disciplina se refiere. La historia bíblica del matrimonio entre Isaac y Rebeca es un caso clásico, terso y delicado de la voluntad de Dios en la unión de un hombre y una mujer en el pueblo de Dios. Pero es evidente que en el cuidado de los hijos fracasaron rotundamente. A toda luz se deja ver la ausencia del orden, de la disciplina o la corrección de sus errores, de sus defectos, de sus debilidades. En este matrimonio se muestra la importancia oportuna que debemos tener los padres de familia para estar, hermanos, pendientes del orden, del consejo y la dirección correcta por la que deben de ir nuestros hijos. Nuestro hogar, hermanos, que conformamos el esposo y la esposa y los hijos, debe de ser como un refugio, hermanos, contra los malos pensamientos, las malas influencias, las malas intenciones, y ofrecerles amor, confianza, instrucción, corrección, asesoría y disciplina si es necesario para contrarrestar con lo bueno lo malo. Hagamos que nuestro hogar sea un refugio para ellos. Que estemos pendientes con quién andan, en dónde se meten, qué es lo que oyen, qué es lo que hacen, con quién se juntan, a dónde van y a qué horas llegan. Es importante, hermano, la vigilancia de eso como padres cristianos. Pues de lo contrario nos convertiríamos, hermanos, definitivamente en cómplices de sus hechos. Y es mejor que nos tengan por enemigos de sus malos hechos que nos tengan por cómplices de sus obras de maldad, porque un día hasta nos lo van a echar en cara. Tú nunca me dijiste nada,
Tú nunca te metiste en medio, ni siquiera me recomendaste algo, ni siquiera hiciste algo por cambiar mi rumbo, y ahora estoy como estoy porque no hubo oportunamente el cuidado que tú debiste de haber tenido de mi vida. Es triste saber, hermanos, que hay en este momento en el que nos ha tocado vivir, hermanos, hay muchas corrientes de pensamiento, hermanos, y también peligros que acechan a nuestros hijos. Es triste saber de jóvenes que, hermanos, ahora ciertamente han sido influidos de tal forma para formar parte de un grupo gay, para ser parte, hermanos, a lo mejor hasta en algún momento dado, hasta, hermanos, de algún grupo delincuente, de alguna banda, hermanos, que comete fechorías, de algún grupo, hermanos, que ya no cree tanto en las cosas de Dios, ahora cree en otro tipo de detalles, cree hasta en la brujería, o cree, hermanos, hasta en otras teorías, porque no hubo en casa o en el hogar alguien como un padre y una madre que deben de estar a la cabeza para detener eso y estar al tanto para enseñarle lo que dice Dios. El hogar debe de ser un buen refugio y una buena escuela contra las equivocadas inclinaciones y las influencias que acechan a nuestros hijos. Instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se va a apartar de ella. Hay garantía de parte de Dios. Nuestro hogar debe de ser una buena fortaleza espiritual, donde el niño o el hijo encuentre lo necesario para estar protegido contra las huestes de maldad. Que sepa que en su casa se hace oración conjunto en la familia, que se puede tener un culto de adoración familiar donde juntos alabemos y glorifiquemos a Dios, de que juntos podemos ir a la iglesia para aprender y recibir lo que Dios siempre nos da cuando venimos a su casa, bendiciones. Así que, mis amados hermanos, esta es la historia del fracaso familiar de un buen matrimonio. Los resultados debieron ser en la familia muy distintos a como sucedieron, pero la Biblia, que es la verdad, nos dice que la familia de este matrimonio que Dios unió terminó mal por causa de sus descuidos, por causa de no cumplir sus deberes para con sus hijos. Vivimos en un mundo malo, hermanos. Vivimos en un mundo cada vez más compulsivo, cada vez con más caminos hacia el mal y cada vez con más gente enemiga que quiere perder a los niños, a los jóvenes en la maldad. Hoy más que nunca, como familia cristiana, nosotros, el matrimonio que lideramos, hermanos, nuestra familia, tenemos que, hermanos, afirmar nuestros pasos, nuestro cuidado y lo necesario para ayudar a nuestra familia a salir adelante en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Posiblemente haya aquí quienes tengan sus hijos, hermanos, pequeños, y por el hecho de que son pequeños usted no tenga tanta preocupación como los que tienen adolescentes y jóvenes, pues sabe que ese momento es el momento más oportuno para poder ya, hermanos, desde ahora poder decir: ayúdame, Señor, para que podamos tener el cuidado de nuestros hijos. Si su hijo ya es un adolescente, con más razón hay que, hermanos, doblar rodillas
buscar de Dios, asumir nuestra responsabilidad y pedir al Señor nos dé, hermanos, ese sentido del deber de cumplir con ellos lo que Dios espera. Si ya son adultos, ya han tomado el camino equivocado, todavía hay esperanza. Dios oye la oración de una madre, la oración de un padre, la oración de una familia que se duele porque el hijo anda en drogas, porque el hijo anda, hermanos, en algún otro, hermanos, camino que no es precisamente el camino de Dios. Dios oye al que clama, dijo el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas. Él puede traer al hijo, Él puede transformar la hija, Él puede ayudarnos a dirigir nuestros hijos, Él puede ayudarnos a protegerlos de cualquier mal que les aceche. Pero tenemos nosotros que asumir la responsabilidad. Así que yo quisiera en esta noche, hermanos, pues que no nos quedemos de pie, sino que vengamos a este altar y podamos delante de Dios poner a nuestros hijos en las manos del Señor. No importa qué edad tengan, no importa si todavía usted tiene la autoridad para poderlo traer, o si ya no tiene la autoridad, pues puede pedir a Dios que en alguna forma Dios, hermanos, le permita que sus hijos vengan al camino, que sus hijos se acerquen al Señor. Si hay alguien más, algún padre de familia, todavía no te casas, todavía no te unes en matrimonio, pues hay que pedir a Dios por la persona indicada, por la persona que se va a unir conmigo. Y si nos unimos, hay que decirle al Señor que nos ayude para que la familia que te dé puedas dirigirla por el sendero de la buena voluntad del Señor. Vamos a venir aquí a este altar, hermanos, y vamos a hablar con el Señor y vamos a contarle nuestras penas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros propósitos que tenemos para con nuestros hijos. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amoroso Señor, te damos gracias en esta noche por habernos permitido la oportunidad de compartir esta verdad, una triste verdad que pudiera haberse esperado que los descendientes, en este caso de Rebeca y también de Isaac, en esa edad madura pudieran haber sido, Señor, los hijos especiales que pudieron haber tenido. Tú trataste con ellos mucho tiempo después, pero, Señor, se pudo evitar tantos trastornos, se pudieron evitar tantos problemas si ellos como padres hubieran intervenido oportunamente y haber hecho lo que conforme a tu voluntad ellos tenían el deber. Oh Señor, que esta porción de tu palabra o esta historia nos ayude a todos nosotros, los padres de familia cristianos, las madres de familia cristianas, que tenemos nuestros hijos, que deseamos lo mejor para ellos, que queremos que sean felices, que sus vidas se realicen en formas de tal manera que sean, Señor, familias, bendito Dios, de bien, familias que sean cristianos,
que sean, Señor, obedientes, que puedan caminar por el sendero de tu buena voluntad. Señor, es nuestro anhelo de todo padre, de todo madre cristiana. Aquí hay, Señor, ante este altar un buen número de padres y de madres, de padres jóvenes, de madres también, Señor, quizás hasta de jóvenes que ambicionan o anhelan, Señor, que el día que ellos formen un hogar, que sea un hogar cristiano, con una mujer cristiana, Señor, y que puedan dirigir a sus hijos como tú esperas, Señor, que lo hagamos. Oh Dios, te rogamos en esta hora, oye el clamor de cada padre, de cada madre, escucha el clamor de cada uno de los que estamos aquí, según sea nuestra circunstancia, nuestra situación. Ayúdanos, Señor, a poder ser firmes, a poder ser atentos, a poder, Señor, cumplir con nuestros deberes conforme lo que tú nos enseñas, y poder hacer de nuestras familias, con tu ayuda, las familias que tú esperas y que darán mucha satisfacción a nuestros corazones si ellos también siguen los pasos, Señor. Oh bendito Dios de la obediencia a tu palabra, queremos rogarte que tomes pues este momento, favorezcas y bendigas no solo a los aquí presentes, sino también, Señor, a los que a través de este medio, Señor, están en casa escuchando, Señor, este mensaje, oyendo esta palabra. Que haya en nosotros inquietud, que exista una incomodidad santa, un anhelo y un deseo porque nuestra familia sea para Cristo, que nuestra familia pueda ser una familia que pueda tener padres responsables, que podamos ser atentos, que podamos ser oportunos, que podamos ser cuidadosos, que podamos ser comprensivos, pero también, Señor, que podamos ser, bendito Dios, obedientes al cuidado de la vida de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia pues de nosotros, toma en cuenta nuestra oración, auxílianos, ayúdanos, favorécenos, y Padre, que tu palabra quede en nuestros corazones como el buen consejo que nos das en esta noche, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a entonar el estribillo. Yo quiero ser, Señor, amante. Amén. Vamos a decírselo, y yo entrego este lugar después de que podamos cantar este estribillo. Yo quiero ser, Señor, amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Dios los bendiga, hermanos, y entrego el lugar a quien corresponda. Se me pasó.